tiene usted la palabra para que nos explique sobre la factura electrónica, el cual los cafeicultores están esperando esta respuesta. Bienvenida, doctora Adriana. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. De verdad es un gusto estar este ratico con ustedes para contarles sobre este tema de la facturación electrónica que últimamente está tan en boga. Ha habido gran debate respecto de la facturación y de la obligación y de las condiciones para que nosotros como cafeteros arranquemos a facturar electrónicamente. Pero más allá de ese debate que me parece absolutamente justificado y de los acercamientos que está haciendo la Federación con la SAC y con la DIAN para lograr alguna normatividad especial para el tema de los agricultores en general, digo yo que más allá de esas gestiones que se están haciendo, pues lo que yo quise fue venir a contarles cómo funciona la factura electrónica, para que entendamos un poquito más, para que sepamos de qué nos hablan cuando nos están hablando de factura, para que entendamos todo lo que implicaría emitir una factura electrónica y pues seguramente para tener más elementos para este debate tan interesante que se está dando respecto de cómo funciona la factura electrónica para los cafeteros. Me voy a permitir entonces compartirles pantalla para hacerles una pequeña presentación, como para que no sea solo charladito y puedan ir viendo en unas láminas que preparamos, incluso a partir de las presentaciones que tiene la DIAN, en qué consiste toda esta obligación. Entonces, lo primero que hay que decir es que la factura es un documento muy importante para las entidades, para las administraciones tributarias, porque la factura es el documento principal para soportar las operaciones de compra y venta de bienes y de prestación de servicios. Y la factura tiene la particularidad de que soporta los ingresos del que vende, pero a la vez soporta los costos del que compra. Entonces, la factura debe ser emitida siempre por quien vende. En términos, digamos, la regla general es esa: el que vende, factura. Así como cuando uno va a un establecimiento de comercio a comprar cualquier cosa, le entregan su mercancía y la factura, pues esa es la obligación. Siempre el que vende es el que factura. Pero el que compra, lo que debe hacer es conservar esa factura para más adelante probar cuánto le costó la operación y a través de ese documento, pues probar sus costos y deducciones. La factura electrónica sigue siendo eso, una factura, solo que ya no se expide siempre por papel, sino que se emite a través de un sistema, de un software. Se genera en ese software, la DIAN la valida, la recibe quien compra, también electrónicamente, y debe conservarla electrónicamente. Es muy importante entender que esta obligación de que todo sea electrónico se cumple cuando uno está obligado a facturar electrónicamente. Ya vamos a ver cuándo está obligado. En ese caso es que uno debe entregar factura electrónica y sus facturas recibirlas también electrónicas. Si no estamos obligados porque no cumplimos los requisitos que señala la norma para estar obligados a facturar electrónicamente, nuestra operación se debe mantener igualita. Entonces, aunque el otro tenga que facturar electrónicamente, a mí como comprador me tendrá que seguir entregando la representación gráfica, que no es otra cosa que el papel tal como lo hemos visto hasta ahora. Yo les traje aquí unos ejemplos de cómo se ve una factura electrónica, como para que podamos como acercarnos un poquito más a cómo funciona eso ya en la práctica. Entonces, cuando yo soy facturador electrónico, como en el caso de la Federación, yo le entrego a mi proveedor un correo electrónico para que ese proveedor, cuando me facture, ya no vaya a la ventanilla de la Federación a radicar allá el papel y que yo le ponga un sello, sino que ese proveedor hace su proceso de factura y la factura me llega a un correo electrónico. Entonces, cuando a uno le llega el correo electrónico, ve algo parecido a lo que está acá, dependiendo del proveedor que le haya facturado. Entonces, por ejemplo, en este caso, el señor Federación de Cafeteros, usted ha recibido una factura electrónica. En este otro tipo de notificaciones de otro tercero, entonces le dice, esta empresa le emitió una factura. Entonces, la persona que administra ese correo electrónico, que es como una ventanilla, entonces va a recibir en su correo algo que se parece a lo que les pongo acá.
estos dos archivitos siempre llegan con la factura. Entonces, si uno da clic en el primero, va a ver el archivo. Entonces, cuando uno factura electrónicamente, como que todo eso que está incluido en la factura se pone en un archivo, que ya les voy a mostrar cómo se ve. Y adicionalmente le llega esto que es la representación de la factura. Entonces, si uno abriera ese primer archivo que les mostré, lo que vería es esto. Una cosa donde no entiende nada. Por ahí por mucho ve como que está el NID del que vende y el NID del que compra. Esto es lo que Doctora se conoce Adriana, como... ¿Señor? doctora, sí, pues no estamos viendo como en la pantalla lo que nos está mostrando. No sé si los otros compañeros lo estarán viendo. Y qué mal. ¿No están viendo? Oh, por Dios. No, La estamos cometí... viendo, pues, o sea, yo la estoy viendo es a usted, pero no estamos viendo el documento que nos está No, mostrando. sí, pero sí se está viendo. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí están viéndolo? sí. Sí, señora. Ahí me salí de la presentación y aquí vuelvo a entrar. Eso, ahí está el documento. ¿Sí? ¿Ahí me ven? Presentación. Sí, ¿Sí? Se ve el documento y se ve la interlocutora. claro. Listo, muy bien. Ah, bueno, siquiera me asusté, porque cometí el error de no preguntar si ya la veían. Esta nueva forma de comunicarnos es distinta. Bueno, entonces les contaba que lo que uno ve cuando entra al archivo que le llega, al correo que le llega, pues son dos archivitos, y que si uno abriera el primero, el que dice XML, lo que ve es esto, que no le dice nada, pero es lo que la DIAN valida. Es un archivo, es este archivo. Pero adicionalmente ve su representación gráfica, que es ya la factura como la conocemos hoy, solo que trae pues otros datos que son los nuevos requisitos de la factura electrónica. Entonces mire que en el archivo por allá se ve que la emitió Seguros Bolívar y pues es una factura de Seguros Bolívar. Entonces lo que quería mostrarles es cómo es la factura electrónica. Entonces la factura electrónica es un documento, un archivo que llega al correo electrónico de quien está comprando, que trae dos archivitos. Uno de ellos es el XML, que uno realmente debe conservar, pero pues no le sirve para mayor cosa, y la representación gráfica, que es de donde saca los datos para llevar a su contabilidad y para saber exactamente cuánto pagó. Eso es más o menos la factura electrónica. Las normas de la facturación electrónica no son nuevas, surgieron por allá en el 2007, donde se dijo que era un sistema voluntario. Entonces, el que quería entrar a facturar electrónicamente lo hacía, y el que no, pues sencillamente seguía recibiendo sus facturas en papel. En el 2015 empezó a hacerse masificarse este proceso, y en 2019 salieron ya las resoluciones, a finales de 2018 más bien, salieron las resoluciones 20 y 30, que fue donde nos dijeron cuáles eran los obligados, los plazos, los requisitos, todo lo que tenía que ver con la factura. Posteriormente, este año en marzo salió el decreto 358 y la resolución 42, y ahí es donde estamos en este momento. Pero entonces, digamos, las normas que hoy aplican para la factura son del año 2019. Esas normas, en esos plazos, establecieron una entrada en el sistema paulatina. Entonces arrancaron por allá la obligación en junio de 2020 con estos sectores que se mencionan acá. Entraron unos en junio, otros en julio, en agosto entraron las actividades de la salud, por ejemplo, y esa misma resolución establece que para el 1 de noviembre entran ya los poquitos que quedan, dentro de los que están las actividades de agricultura y ganadería. Entonces, digamos que todo el debate que se ha generado en este momento es porque han ido entrando todos los sectores y ya quedan los últimos a 1 de noviembre, y eso nos incluye a nosotros como cafeteros, quienes estaríamos en principio obligados a expedir factura electrónica. ¿Quiénes están obligados a facturar? La norma de la obligación de facturar es del Estatuto Tributario, o sea, por allá de 1989. Siempre ha dicho lo mismo. Y es que para efectos tributarios, todas las personas que sean comerciantes o que ejerzan profesiones liberales, presten servicios inherentes a esas profesiones, o enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, están obligados a expedir factura, independientemente de que sean contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona jurídica
que sea una asociación, que sea una fundación, está obligada a facturar, aun cuando no sea contribuyente de renta, tiene la obligación de facturar. Entonces, la norma general de facturación, como ocurren muchas cosas relacionadas con impuestos, es que todos estamos obligados. Luego vienen una serie de excepciones, que son las que vamos a ver a continuación. En el caso de las personas jurídicas, prácticamente no hay excepción. Bueno, hay unas pocas, para algunos sectores como el transporte público, como las entidades financieras que emiten extractos y no facturas, pero en términos generales las personas jurídicas están obligadas a facturar. Respecto de las personas naturales, entonces se dice que están obligadas a facturar solo si los ingresos del año superan las 3.500 VTs. Eso de las VTs son unas unidades que creó la DIAN para no estar cambiando anualmente los plazos. Entonces, la VT va cambiando de valor, pero siempre serán 3.500 VTs. Entonces, uno multiplica el valor de la VT por 3.500 y eso le da que para el año 2019, quienes hayan tenido ingresos superiores a 119.945.000 están obligados a facturar. Entonces, lo primero que debo hacer yo es mirar mis condiciones. Si soy persona jurídica, aun cuando realice una actividad agrícola, estoy obligada a facturar. Y si soy persona natural, entonces voy y miro. Si tuve ingresos superiores a 120 millones o consignaciones o inversiones superiores a esa suma, si me inscribí en la DIAN como responsable del IVA porque tengo otras actividades diferentes a la producción de café, o si soy usuario aduanero, importo o exporto, estoy obligado a facturar. Si no cumplo con esas condiciones, no estoy obligado a facturar. Esa es como la regla general para saber si estamos obligados o no. Entonces, como personas naturales, lo que vamos a mirar es ingresos y transacciones que se han sido por valores superiores a esa suma. En términos generales, eso es lo que determina la obligación de facturar. ¿Qué pasa si no estoy obligado a facturar? La regla general es que el que factura es el que vende. Entonces, siempre que uno va a vender su café, en términos generales, la regla general es que debería facturar. Pero hay una excepción. Cuando no estoy obligado a facturar porque no supero los montos que les acabo de decir, la obligación como que se revierte, se voltea, y el que factura es el que compra. Por eso, cuando nosotros somos pequeños caficultores y llevamos nuestro café a una cooperativa, por ejemplo, a venderlo, en el momento en que se determina el precio de venta, el que vende no es el que factura, sino que factura la cooperativa o el comprador en general. Él debe expedirle un documento. ¿Qué pasó con las nuevas reglas de facturación? Cambiaron un poco y se cambió, por ejemplo, el nombre de ese documento. Uno veía documentos que decían soporte de compra, compra no obligado a facturar, compra régimen simplificado. Bueno, pues ahora ese documento se tiene que llamar siempre documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Y tienen que entregárselo en forma física a quien está vendiendo. Debe tener estos requisitos que dicen acá y particularmente un número que asigne a la DIAN. Entonces la DIAN, en el caso de los muy pequeños que no están obligados a facturar, controla el monto de las ventas a través de este documento que emite el que compra, ¿verdad? Así funciona cuando no estamos obligados a facturar. Entonces debemos conservar como soporte de nuestros ingresos esos documentos soporte que nos entregó el que nos compró, si no estamos obligados a facturar. Y como soporte de nuestros costos, pues todas las facturas que nos hayan emitido en el proceso. ¿Qué se necesita para facturar electrónicamente? La DIAN nos dice, se necesita un software y un certificado de firma digital. Vamos a ver que es un poco más que eso, pero digamos que de ahí. ¿Cómo es el proceso? Una persona natural que ha cumplido los requisitos para ser facturador electrónico, debe tener un software de facturación. Entra a su software de facturación, genera la factura, entonces va a generar un archivo como el que les acabo de mostrar, el archivo XML. Ese archivo va a la DIAN le hace unas validaciones y cuando le da el visto bueno, ese facturador puede entregarle la factura a su comprador. Por eso el sistema actual se llama sistema de validación previa, porque mire que la factura se emite desde acá, desde el software,
pero no va directo al cliente, sino que va primero a la DIAN hace las validaciones que considera, le da el visto bueno y ahí sí se le puede entregar la factura al comprador. Como este software, ¿en qué consiste y cómo se puede facturar electrónicamente? Entonces la DIAN dice, hay unos software que son los propios, los software propios. Entonces ahí tenemos la propuesta de quienes manejan o venden paquetes contables. Entonces esos paquetes contables tienen ahora módulos de facturación y eso es lo que se considera como software propio. También se puede facturar a través de un proveedor tecnológico autorizado. Entonces hay 87 firmas que están calificadas como proveedores. Ellos cobran una plata por hacer el registro de los facturadores en su plataforma y luego cobran una suma por cada factura que se emite. Así es como se factura a través de un proveedor tecnológico. Y en tercer lugar está el software de facturación gratuita de la DIAN. Entonces, la DIAN estableció un software al que se puede acceder para facturar y que no tiene costo para quien va a emitir la factura a través de ellos. En términos generales, entonces, se necesita estar inscrito en el RUT. Entonces, tener un RUT para arrancar a facturar. Tener un software de facturación electrónica que, como les decía, puede ser propio de un proveedor tecnológico o el de la DIAN. Tener un certificado de firma digital, que eso es como un código que le asignan a uno y que va puesto en cada factura. Y que en el caso de que se opte por el sistema de facturación gratuita de la DIAN se lo entrega a uno en el proceso de habilitación que ya vamos a ver. Eso es el certificado de firma digital. Y tener un dispositivo electrónico, es decir, tener un computador, una tableta o un celular inteligente como mínimo para poder facturar. El hecho de que se necesiten todas estas cosas para poder facturar electrónicamente es lo que ha generado la gran controversia frente a la DIAN en este momento. Y es que todos hemos entendido, al parecer la DIAN no tanto, que hay unas particularidades en el sector agrícola colombiano que implican que nosotros tenemos una conectividad de Internet bastante limitada y que tampoco tenemos acceso ni apropiación a todo este tema de tecnológico, ni de los software, y eso dificulta mucho el procedimiento de emisión de la factura electrónica. Cuando uno habla con la DIAN de estos temas, pues ellos dicen, pues para eso está el software gratuito de la DIAN, que es muy fácil de usar, que no tiene costo, y nosotros estamos, dice la DIAN, dispuestos a capacitarlos. Entonces ellos siempre, cuando se hacen este tipo de objeciones, ellos dicen, incluso se puede facturar desde un celular, y como que entienden pues que cumpliendo, teniendo estos requisitos cumplidos, pues todos estaríamos en capacidad de facturar. Como les decía entonces, uno puede facturar a través de un software propio, del proveedor tecnológico y el software de la DIAN. Lo que yo les quiero mostrar en los próximos minutos es cómo funciona el software de la DIAN y lo queremos hacer así para, digamos, como les decía, para que ustedes como que tengan una idea de qué implica meterse en todo este rollo de facturar electrónicamente. El proceso de habilitación en la DIAN tiene 5 pasos. El primero es el registro, que se hace ingresando a la página de la DIAN. Ya vamos a ver cómo. El segundo es la habilitación, que incluye también un proceso de realización de pruebas que se envían a la DIAN. Entonces, cuando yo, después de que me registro, entro al proceso de habilitación y la DIAN me dice, usted una vez haya podido emitir 2 facturas, una nota de débito y una nota de crédito de manera satisfactoria, yo entiendo que está habilitado y puede arrancar a facturar electrónicamente. Lo siguiente que se hace es pedir una autorización de numeración, luego se asocia esos números en el mismo software y ya se puede empezar a facturar electrónicamente. Entonces vamos a ver de manera más detallada cada uno de esos pasos. En cuanto al registro, entonces uno debe tener claramente el computador o la tablet
aunque dicen que también se puede hacer por el celular, lo que pasa es que yo creo que ahí es mucho más difícil. Funciona el aplicativo, pero pues claramente es más limitada la posibilidad de hacerlo. Entonces lo primero que uno hace es entrar en un computador que tenga internet a la página de la DIAN, que es esta que figura acá. María Paula. Entonces va a encontrar acá completa todo digamos, el menú de opciones que tiene la página de la DIAN. En la parte de abajo encuentra uno que se llama factura electrónica, y ahí en factura electrónica va a encontrar tres botoncitos. El que dice micrositio es el que permite, tiene toda la documentación de la DIAN, las presentaciones, la normatividad, o sea, como para entender mucho más el sistema. Hay bastante información y a veces como que lo abruma a uno tanta información, pero eso es lo que está puesto en el micrositio. El segundo botoncito es el de habilitación, que es donde se hace todo el proceso, y el tercero ya es al que se entrará siempre cuando uno va a facturar electrónicamente. Entonces, una vez uno haya hecho todo este proceso, siempre tendrá que entrar a la página de la DIAN, a factura, y darle facturando electrónicamente, y ahí sí factura. Digamos ya cuando ya está en producción, ¿cierto? Siempre se entra por este mismo camino. Entonces, ese proceso de registro y habilitación implica entonces configurar el software a nuestra medida con nuestros datos. Uno entra, dice habilitación y selecciona facturador gratuito para arrancar el proceso. Una vez se registró, empieza entonces, como les decía, el proceso de habilitación en el que uno va a configurar el sistema con sus propios datos. Entonces, ingresa y aquí por inicio le da sus propios datos. Entonces, el nombre de la empresa o la persona natural en nuestro caso, el número de la cédula, la dirección. Luego, cuando hizo el proceso de registro, la DIAN le dio unos números de prueba, entonces uno ingresa esa numeración de prueba para poder seguir con el proceso. Posteriormente solicita el certificado digital. Este certificado lo entrega a la DIAN no inmediatamente, se tarda unos días en entregarlo. Ellos dicen que cada vez están agilizando más ese proceso, entonces se solicita ese certificado digital. Y lo que sigue es entrar a crear los clientes. Entonces, yo debo saber a quién le vendo usualmente y hago como si los metiera en una libreta de direcciones a mis principales clientes. ¿Qué datos necesito del cliente? El tipo de documento, el número de documento que será, digamos, el NID, el número del documento, la razón social, el nombre comercial y la dirección. Estos son los datos mínimos que necesito de mis clientes. Las personas a las que las voy a vender, las meto en este directorio. Se espera que esas personas yo les solicite copia de su RUT para poder tener esos datos fielmente, porque digamos, ese es el documento que soporta los datos que yo voy a crear aquí en mi lista de clientes, en mi directorio de clientes. Luego creo los productos, que es también como un directorio de productos. Entonces, sí, además de café, pergamino, también vendo cereza, y si vendo plátano, bueno, todo lo que venda o los servicios que preste, porque es muy importante tener en cuenta que una vez yo estoy obligada a facturar, debo hacerlo por todos los bienes que venda o por todos los servicios que preste. Entonces, aquí, en esta parte del proceso, lo que se hace es crear todos los productos. Se entra siempre por configuración. Mira, aquí estábamos en crear clientes y ahora entramos a crear productos. Se ingresan los datos del producto que incluyen, digamos, en el caso del café, nosotros le planteamos, y en general de los productos agrícolas, esa dificultad a la DIAN. Y es que uno no tiene, en el momento en que está haciendo la configuración, el precio del café, porque ese varía diariamente. Ya sabemos que conforme a las variables que ya conocemos, el precio del café cambia. Entonces uno debería, lo que la DIAN nos dice es, cuando usted esté creando sus productos, le pone por aquí un 1, y luego cuando vaya a facturar, cambia ese precio por el que se haya pactado en el momento de la venta. Esas son de las particularidades que tiene nuestro negocio, que pues no están contempladas tan claramente en los software. Listo, entonces ya tenemos más o menos configurado nuestro software, tenemos nuestros datos personales, los datos de nuestros clientes, nuestros productos. Entonces hacemos una prueba, que es generar una factura como si la fuéramos a entregar a un cliente, y se va solo a la DIAN.
la DIAN la valida, y si esa factura o dos facturas pasaron bien, hacemos una nota de débito, una nota de crédito, y la DIAN considera que ya estamos listos para arrancar a facturar. Entonces, concluye el proceso de habilitación cuando la DIAN nos asigna en el RUT la responsabilidad 52, y ya podemos seguir con el tercer paso, que es solicitar la numeración de autorización. Volvemos a entrar a la página de la DIAN, ya no por el micrositio que les mostraba ahorita, sino por la página principal, y aquí solicitamos la numeración de que va a ser pues ya la definitiva. Como ya estamos habilitados, entonces entramos por facturando electrónicamente, asociamos los prefijos y los rangos de numeración que la DIAN nos autorizó, lo ponemos aquí dentro del software y ya estamos listos para arrancar a facturar en productivo. Para empezar ya con el proceso, entonces debemos estar en facturando electrónicamente y volver a crear los materiales y los clientes, pero ya, digamos, en definitivo. Los que creamos en el paso 2 eran datos de prueba, y ya en el paso 5, como ya pasamos las pruebas con la DIAN, entonces ya creamos los definitivos y arrancamos a facturar. Esos son los 5 pasos en los que la DIAN resume cómo es su proceso. Si uno lo hace a través de un proveedor tecnológico, pues será el proveedor el que cumpla todos esos plazos, le pedirá a uno, esos pasos, le pedirá a uno la información de sus clientes, de sus productos, le hará toda la configuración que tiene que hacerlo, y al final le entregará el software para que uno facture a través de ellos, cobrándole, eso sí, un valor tanto por habilitarlo como por cada factura que emita. ¿Qué pasa si en el momento en que vamos a vender el producto hay algún problema tecnológico y no podemos facturar? Nosotros le hemos planteado a la DIAN pues todas las dificultades que tiene el sector, incluyendo el tema de precios, de conectividad, de acceso a los equipos en el momento de la venta, y ellos siempre nos dicen que existe para eso un procedimiento de contingencia que nos permite facturar cuando hay problemas en el sistema. Para tener ese procedimiento de contingencia hay que tener una resolución de numeración diferente de la que tenemos para facturar en general, mandar imprimir un talonario de papel con todos los requisitos que tiene cualquier factura, y lo que se hace es diligenciar a mano la factura, entregársela al comprador, pero 48 horas después tenemos sí o sí que emitirla, después de que se levante la contingencia, tenemos sí o sí que emitir la factura electrónica. Es decir, ese procedimiento de contingencia no es definitivo, sino que una vez se solucionen los problemas, tenemos que entrar a facturar electrónicamente. Finalmente quiero contarles un tema que es bastante odioso, pero que creo que es importante tener en cuenta, y es el tema de las sanciones. La DIAN no ha sido enfática en que va a aplicar las sanciones y demás, pero claro, entendemos que la consecuencia de no facturar electrónicamente pues es la aplicación de las sanciones que existen también desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con la omisión de facturar. Por un lado está que si uno factura sin el lleno de requisitos, las sanciones del 1% de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de esos requisitos. Es decir, que si estamos obligados a facturar electrónicamente y lo hacemos de manera manual, pues nos van a cobrar una sanción del 1% de esas sumas más facturadas, con un límite de 33 millones. Y hay una sanción que también es muy polémica, que es la sanción por no facturar, que dice que se puede ser objeto de una sanción de clausura del sitio donde se ejerce la actividad, la profesión o el oficio. Para que se imponga esa sanción, pues hay que surtir este procedimiento de los artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario, o sea, le remiten a un pliego de cargos, bueno, hay todo un proceso, pero al final la DIAN puede terminar con esa sanción de cierre del sitio donde se ejerce la actividad o profesión. La misma norma señala que si uno se acoge a pagar unas multas, que son unas multas graduales distintas de este 1%, pues le cambian la sanción de cierre por esa multa. Pues eso es lo que les quería contar. Esas son como las normas asociadas al tema de facturación. Sé que hay muchas inquietudes
tema, entonces pues quedo atenta a lo que ustedes consideren que les puedo colaborar en materia de dudas. Presidente. Muchas gracias, doctora Adriana. Yo tengo dos preguntitas para hacerle. ¿Qué gestión está haciendo la federación para las personas que viven en las partes más alejadas de Colombia que no tienen conectividad con estas facturas electrónicas? Y la otra es, pues vi en noticia el Senado está haciendo como un proyecto para que los pequeños caficultores no estén sometidos a estas facturas electrónicas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Alonso. Voy a empezar por la segunda. Digamos que dentro de las charlas que se ha tenido con la DIAN, en las que se indican las dificultades que se tiene para facturar, la DIAN siempre ha respondido que realmente no son todos los caficultores o no son todos los agricultores los que están obligados a facturar. Entonces, de nuevo, las discusiones nos llevan al tema de los 120 millones. Ellos más o menos hacen la cuenta que un agricultor que perciba más o menos esa suma no es pequeño. Ellos tienen la idea de que esos ya son más grandecitos y por esa razón, digamos que lo que entienden es que la obligación no toca a todo el mundo. Cuando se habla de pequeños, digamos que esa calificación de pequeño agricultor o pequeño comerciante está dada por los 120 millones de pesos. Para ellos, pequeño es el que venda menos de 120 millones en el año. Y respecto de las gestiones, sí, la federación ha estado en conversaciones con la DIAN, con el director de facturación electrónica, y ha estado también en conversaciones con la SAC. Hubo un comunicado de la SAC al director de la DIAN. Se está buscando, por un lado, el tema del aplazamiento de la obligación para los caficultores, pero yo creo que es importante tener en cuenta que la norma que estableció la obligación de facturar, como les mostraba yo hace un rato, fue una ley del 2019. Y esa ley dice que todos deben estar facturando a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Entonces, lo que la DIAN nos ha dicho es que una ley no se puede cambiar sino con otra ley. Eso implicaría ir al Senado para hacer el trámite legislativo y cambiarla. Entonces, por el lado del plazo, eso es lo que nos han contestado. Y por el lado de lo que se ha pensado es de pronto por el lado de las sanciones manejarlo de otra manera. Entonces, digamos, la gestión de la federación ha estado en conversaciones a través de la SAC y a través de, y directamente con la DIAN, y creo que sí, pues ha habido varios comunicados en los que se ha indicado que, pues la posibilidad en la que estamos. Lo que pasa es que en esto, digamos, hay también muchas posiciones contrarias y estamos ahí tratando de que se entienda cómo es el tema de la conectividad. Y ellos siempre sacan, digamos, sus cifras, ¿no? Entonces, que el 80 no sé cuánto % del país ya tiene conectividad, que las fincas grandes están ubicadas en zonas que sí tienen conectividad. Entonces, cada vez que nosotros exponemos un argumento y ellos nos contraargumentan con otra cosa, pues nos vamos a las bases de datos que nosotros tenemos para hacerles entender la dificultad en la que estamos. Estamos en charlas, hoy hay otra reunión importante y pues les estaremos contando, pero sí, el acercamiento ha sido directamente con en ese sentido. Presidente. Muchas gracias. Bien, pues, tiene la palabra. Sí, doctora Adriana, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Virgilio Clavijos. Soy miembro del comité departamental. Y le cuento que estaba con una gripa aterradora, pero me hice la prueba de la coronavirus y resulté que no la tenía. Pero ahora escuchándola a usted, se me volvió a remover esta gripa. No me diga eso. Estoy tan asustado y mirando qué difícil y en las noches de desvelo de esta fiebre he pensado, dice, pero la gente, las personas maduras, no viejos sino maduras, ya nos deben estar por ahí metiendo a un cuartico donde no es
con esta presentación. Yo creo que con esta la gente tiene razón, porque es que yo creo que no hay una pandemia más superior que la DIAN. Es que con esto sí nos esculcan y nos hacen, es que de uno, pues esto lo hacen la declaración de renta y todo esto, pero no. Yo sí, y he sostenido otra cosa, doctora Adriana, yo creo que tenemos tiempo para acá de que generalmente a la gente la llevan han cambiado mucho las cosas. Anteriormente todo eso era manual y todo eso era físico y nadie evadía ni todo eso. La DIAN da para que la gente comience a evadir muchas cosas, porque decir de que el 80% de la gente pues tiene los servicios de internet y tiene todo esto. No nos crean. Ahora, si tienen servicios de extensión, tienen que hacer lo que yo diga. Yo no soy guapo, pero para pelear las cosas, tengo que conseguir quien pelee por mí. Porque es que esto es, si todo esto como está, la letra menudita, vamos para la cárcel. Yo no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, las preguntas, bueno, ya, pues, perdóneme que yo sea tan franco, porque es que la edad mía me da para decirle las cosas como son. Entonces, yo veo de que, vamos a decir, yo entendí algo, también no estoy tan caído. Bueno, si yo facturo menos de los 119 millones de pesos, yo no tengo la obligación de facturar. ¿Es cierto? Así es. Pero yo soy persona jurídica, yo declaro jurídica o natural. Yo soy jurídica, ¿cierto? ¿Su merced factura con algún nombre o simplemente don Virgilio con su nombre y su cédula? Pues no, el nombre de la cédula, sí. Entonces Sí. es persona natural, sigue siendo persona, aunque se haya inscrito en la DIAN y le hayan asignado un NID, que le ponen un numerito al final de su cédula, sigue siendo persona natural. A menos que establezca una compañía que se llame Virgilio y compañía, no. No. Gracias a Dios, sí. Bueno, pero bueno, pero hago unas ventas pues inferiores a ese monto. ¿Y tengo que declarar esas ventas o no? Sí, señor. Es que ahí es bueno, ¿sí? Pero entonces tengo que entonces meterme a todas estas páginas que usted me da y a esos software que tiene la DIAN para hacer las declaraciones. Entonces, si es persona natural y vende menos de 120 millones, lo que tiene que hacer es que cuando vende, el que le compra, decíamos que la obligación se voltea, entonces el que le compra le emite un documento que no se llama factura, sino se llama soporte en operaciones con obligados a facturar. Entonces, yo me acuerdo de un profesor que tenía en la universidad que me hablaba de la contabilidad de gancho y a mí se me quedó en la cabeza. Entonces, su merced tiene un ganchito donde cuelga todos los soportes que le dieron por las ventas que realizó, y esos son sus ingresos. Y luego debería tener otro ganchito donde cuelgue todas las facturas que le expiden cada vez que compra algo. Entonces, que compró insumos, que compró fertilizantes, que pagó el agua del cultivo, ¿qué más? Todos esos gastos que tiene los pone en el otro ganchito. Al final del año va y mira. Si tuvo ingresos superiores, mire que es que esos montos cada vez están cambiando y son distintos respecto de la obligación de facturar que respecto de la obligación de declarar. Entonces, este año los ingresos para declarar estaban en 40 y pico millones y el patrimonio en 100 y pico millones. Entonces, la verdad es que uno con la finca y un carrito y un apartamentico ya tiene para ser declarante. O con los ingresos que no lleguen a los 120, no factura electrónicamente, pero en todo caso tiene que declarar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Coge todos sus ingresos, lo lleva allá como ingreso en la declaración, el 40% se lleva una deducción por el 40% de sus ingresos por mano de obra, que es un costo presunto, y todas las otras facturitas que tenga de todo lo que compró, y al final en renta tributa sobre la diferencia entre los ingresos y los costos. Eso es como en términos generales lo que haría. Doctora, pero doctora, pero eso es en base a la declaración de renta. Sí, señor. Y en sí. la facturación, lo que tiene que tener en cuenta es, si fueron ingresos superiores a 120 millones, arranca a facturar.
¿Cómo? A través del software de la DIAN o a través del servicio que le preste un proveedor tecnológico que le va a cobrar. Nosotros hemos hecho averiguaciones y están cobrando más o menos 200.000 pesos por hacer la inscripción inicial, todo lo que yo les conté en el paso 2 de configuración, crear los clientes, crear los productos, el mecanismo digital y armar todo ese proceso, cobra más o menos 200.000 pesos y le dice a uno, listo, está para que usted arranque a facturar. Por cada factura que emitan le cobran también una platica. Hemos visto, por ejemplo, que venden paquetes. Eso se volvió también un tema parecido, digamos, a los celulares. Así como uno compra un paquete con una cantidad de datos, venden paquetes desde 18.000 pesos por 10 facturas. Entonces, mensualmente queda uno ahí amarrado el producto tecnológico para pagarle 18.000 pesos por hasta 10 facturas que emita. Esa es una opción. La otra es, entra a la página de la DIAN, hace todo este proceso que le conté, se registra, se habilita, pide sus resoluciones y luego, sin pagarle nada, ni por la habilitación, ni por facturar, empieza a emitir sus facturas electrónicas desde el software de la DIAN. ¿Qué va a pasar? Ya no va a tener el gancho con los documentos soporte. Va a tener unos archivos donde están consignadas y que la DIAN ya conoce, de hecho, todas las facturas de lo que vendió en el año. Lo que vendió de café, de plátano, de lo que sea. Y por los servicios que haya prestado. Y eso es lo que en últimas va a tener que llevar a su declaración de renta. De renta, sí. La DIAN recibe de una manera un poco peligrosa, diría yo, los comentarios de, entonces ahora tengo que declarar todo lo que vendí, entonces ahora la DIAN va a saber todo lo que vendí, y más o menos le dicen a uno, ay, es que usted no declaraba todo lo que vendía, es que siempre tuvo la obligación de declarar lo que vendía. Entonces ese es un poco como lo que está buscando la administración, como formalizar a la gente. Sí es un poco, tiene mucho de fiscalización, ¿no? Ellos pretenden mejorar el recaudo a través de medidas como la facturación, pero la respuesta de ellos va a ser, es que usted siempre tuvo que hacerlo, no es porque ahora es la factura electrónica. Doctora, pero perdona que me estoy volviendo tan repetitivo y todo eso, pero vea, por ejemplo, si yo he sido juicioso en esto y siempre he declarado y todo eso lo he declarado en la renta, entonces yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque pues ahí está, yo me ponía a ver, bueno, yo he vendido tanto y aquí figura en la declaración de renta que yo vendí tanto. Entonces, la única es seguir. Ahora, lo único es que ya tengo que pagarle al contador porque me registre las facturas. Es la única diferencia. Exacto. Pero si tiene más de 120 millones, el cambio es ese, que tendría que empezar a pedir factura electrónica. No, Ya. pero de todas maneras, doctora, yo le voy a rogar un favorcito. Usted podría mandar esto al correo. Esta Claro que sí, señor. A través del comité, con mucho gusto, por la presentación. Bueno, yo le agradezco para poner a los nietos míos a estudiar, para que se den cuenta de lo que está haciendo, sí, lo que les va a tocar a ellos adelante. A mí que me tocaba era puro a mano alzada y todo eso, y era tan bueno porque las cosas se veían tan buenas. Usted no se da cuenta cómo era su abuelito nos había contado cómo era la vida pasada, doctora. Más fácil, claro que sí, más fácil. Siéntese con él y cuéntele para que usted refresque la mente. Qué bueno haber vivido en esa época, que todos comíamos con la mano, nos chorreaba el pollo, hoy en día no sabía nada. Bueno, doctora, muchas gracias y perdone todo lo que le estoy diciendo. Gracias a usted por sus comentarios y cuídese de esa salud, pero me alegra que esté bien. Muchas gracias. Yo no sé si hay algún otro miembro que quiera hacerle alguna pregunta a la doctora Adriana. Y así como el cuento, la DIAN no da puntada sin dejar como decían los abuelos. Así es. ¿Algún miembro tiene alguna pregunta para la doctora Adriana? La doctora Luz Marina, que maneja esas contabilidades allá, o algo otro de los miembros. No, señor presidente, simplemente agradecerle su presentación a la doctora Adriana, supremamente clara. Usted maneja supremamente bien el tema y Dios la dotó con unas posibilidades docentes hermosas. Le agradezco mucho. Fue una reunión muy justa, muy concisa y seguramente muy ilustrativa para todos nosotros. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Luz Marina.
Y la idea era un poco esa porque miren que cuando a uno le dicen factura electrónica, como que a veces ni siquiera se la imagina cómo es, dónde vive o cómo es eso de la factura. Entonces lo que quería era mostrarles eso, como acercarnos un poco al tema, y que cuando se hable de qué tan complicado es, al menos ya todos sepamos que sí, que hay que hacer un registro, una habilitación, unas pruebas, pedir un certificado digital, pedir autorizaciones y tener a disposición nuestra un aparato, un computador, una tablet, un celular para emitir la factura cuando llevamos el café a venderlo en el punto de compra. Esa era como la idea. El conocimiento desmitifica. Entonces, son cosas tan inevitables, ninguno de nosotros puede hacer nada para que esta resolución se venga abajo, usted lo dijo claramente, una ley solamente se tumba con otra ley, entonces hay que estudiar, aprender más para servir mejor. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, y felicitaciones. Gracias a ustedes. ¿Algún otro miembro quiere aportar algo? Y si entonces la doctora Adriana, decirle que muchas gracias por este compensatorio tan ilustrativo para todos nosotros. Pues habrán unos de los compañeritos que no sabemos qué es eso de factura electrónica, pero ahí nos toca aprender. Ahí pues a don Virgilio creo que se le va a acabar de caer el cabello con todas las noticias que le dio usted con la facturación electrónica. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, a la orden lo que se les ofrezca. Les voy a dejar entonces la presentación a través del comité y pues suerte en todas esas labores y muy pendiente de verdad de lo que necesiten. Muchas gracias, doctora Adriana, muy gentil. Doctora Adriana, Señor. doctora Adriana, ¿nos podría Sí, don dejar Jaime. un número de WhatsApp donde nosotros de pronto si no tenemos alguna inquietud y usted nos podría responder brevemente alguna inquietud que tengamos de aquí en adelante a los miembros del comité municipal? Sí. Claro que sí, señor. Yo les dejo el dato entonces a través del comité para que tengan el contacto nuestro. Sí, señor, con mucho gusto. Doctora Adriana, muchas Adriana. Con muchísimo gusto. Bueno, doctora Adriana, muy amable por sus palabras y bienvenida de nuevo en otra ocasión aquí al Comité Municipal de Manizales. Que sí. Las dudas que tengan, con muchísimo gusto, estamos para colaborarles. Buena tarde para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Señor secretario, entonces seguimos con el próximo punto. Señor presidente, estamos ya, después de esta charla de la doctora Adriana Torres, estamos en el campo